trate de encontrar ciertas experiencias o sentimientos que puede llevar o no, que puede llegar o no. Y eso es peligroso. Esa es exactamente la predisposición mental carismática o pentecostal. Desafortunadamente, hay personas con buenas intenciones que enseñan esto incluso en nuestra iglesia en la actualidad. Y se publican libros que contienen este error. La Biblia enseña un bautismo, no dos. Y el tema del ingreso del Espíritu en nuestra vida no sucede en dos pasos, porque el Espíritu ha tomado posesión de nuestra vida. Llegamos a ser cristianos. Por eso tenemos deseo de seguir a Jesús donde Él nos guíe. Cree en la teología de la segunda bendición o la supuesta segunda obras de la gracia por parte del Espíritu. Hace que el cristianismo no tenga ningún efecto. El cristiano es cristiano porque decide confiar en la palabra de Dios y cree lo que el Espíritu aseguró de que Cristo ha obrado y obrará por nosotros. Los cristianos viven por fe, no por lo que viven, no por lo que ven. Nosotros no necesitamos esperar pruebas de que Dios en efecto cumplirá lo que prometió. Pablo trata esto en Romanos 6, después de explicar en los 3 capítulos anteriores cómo nos salva Cristo mediante la gracia. Plantea una pregunta lógica. ¿Perseveramos en el pecado para que la gracia abunde? Por supuesto que no. Eso destruiría la totalidad de la idea de ser salvo por gracia. Entonces aclara la analogía del bautismo. Así como Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Nuestro bautismo cristiano refleja la experiencia de Cristo. Nosotros también tenemos que morir al yo, dejando atrás como sepultados y luego surgiremos a una nueva vida, en el verso 3 y 5. Y si morimos con Cristo, añade, creemos que también viviremos con Él. En el verso 8. En otra palabra, si creemos en la muerte de Cristo en nuestro favor, también debemos creer en su vida resucitada en nuestro favor. Y luego, el factor decisivo. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Muchas veces no, muchas veces no siento que morí al pecado y que estoy vivo en Dios. Y usted, por esto el apóstol
aconseja que consideremos que es así, que lo aceptemos como cierto. Vivir la vida cristiana es un asunto de fe, no de vista. Por consiguiente, el bautismo del Espíritu Santo debe ser aceptado por fe y no necesitamos esperar ninguna otra experiencia cristiana para saber que hemos sido bautizados. Esperar una respuesta es una supuesta experiencia real en el futuro es depender de nuestra interpretación sensorial de los hechos, en vez de depender de la descripción que Dios hace de ellos. El cristiano sincero que cree en la segunda bendición está esperando algo que Dios ya le ha provisto y hace de Dios un monstruoso. El seguir esperando. No, mentira. Un mentiroso al seguir esperando. Pero quizá usted se pregunte, ¿por qué hay tanto cristiano e iglesia muerta? ¿No necesitan el bautismo del Espíritu para cobrar vida? Como lo que observamos en las profecías de los huesos muertos y secos en Ezequiel 37. Es cierto, pero el hecho de que estén muertos no significa que la obra inicial del Espíritu en su corazón fuese insuficiente. Simplemente significa que han dejado de recibir el Espíritu, a quien una vez acogieron. El bautismo del Espíritu solo puede ser real mientras haya un derramamiento recurrente del Espíritu, una y otra vez. El problema es que tendemos a ser recipientes agrietados, según menciona Elena Raymond de White. Nuestra naturaleza pecaminosa siempre nos aparta de Dios. Y los recipientes agrietados, para mantenerse llenos, deben ser llenados vez tras vez. Déjame ver. Dice, Dios... Déjame ver. Vivir la vida cristiana y hacer la obra de Dios. Este es el bautismo del Espíritu Santo. Y esta obra del Espíritu no es para el incrédulo, solo para el creyente en Jesucristo. La edición de la versión Neuquén revisada del libro 2010 trató de que este punto fuese menos obvio, pero sin éxito. Esto es teología
carismática y no concuerda con la enseñanza bíblica. En la página 13, Smith también afirma que Elena Raymond de White entendía. Dime. Un momento. Gracias. Ay, ¿dónde me quedé? El bautismo del Espíritu Santo. En la conversación o en la conversión o en el bautismo del agua, porque si los cristianos tuviesen automáticamente el bautismo del Espíritu Santo en la conversión, la señora Raymond de White no nos ama. Ay, Dios mío, se me perdió. No nos amonestaría para que los recibamos. Elena amonesta a la iglesia a que procure y que ore por ese bautismo muchas veces. Eso es correcto, pero con esto ella se refirió a nuestra necesidad de derramamiento sucesivos del Espíritu y no porque no lo hubiésemos recibido en la conversión. El hecho es de que Smith es, según la oposición de este autor, errado en este tema, no resta valor a los tantos valiosos, aparte, efectuados en el libro sobre cómo prepararse para la venida de Cristo. Ya yo terminé la lectura. Hay una pregunta, la vamos a desarrollar, Mar. Pregúntele a Gui si toca para hoy. Gui, ¿esa pregunta tocan para hoy? Que sí. Dice, ¿de qué modo lo afecta a usted la historia del bautismo del Espíritu Santo en la vida de Figne? Esa es la primera pregunta. Dice que de qué modo lo afecta a usted la historia del bautismo del Espíritu Santo en la vida de Whitney. No sé. Bueno, lo que nos dice ahí que aquí dice que hay mucha teología que pueden llegar a nosotros equivocadamente, o sea, con confusiones. Por eso es que vemos que hay mucho texto y hay muchas religiones que nosotros creemos una cosa y ellos creen otra cosa. ¿Por qué? Porque hay confusión. Pero yo creo que si cada día nosotros recibimos ese bautismo del Espíritu Santo,
no va a haber confusión entre nosotras, ¿verdad que no? Entonces, ¿en qué nos afecta? A mí no me afecta en nada porque yo sé en qué he creído y en lo que estamos estudiando aquí, en el bautismo del Espíritu Santo diario. No que hay un bautismo primero y después otro, no, no, no. Ese bautismo debemos de buscarlo, de recibirlo cada día. Dígame, No, que Mari. Mari, está bien. Hermana Najay. Por aquí ando, saludos. Ana Saludos. Jaisa por acá. Epa. Ajá, Bienvenida. Muchas gracias, disculpen. Tranquila. ¿Tiene algo que decir, Ana? Ahora no. Ah, ok. Seguimos con las... Pero ahorita sí. Ya. Dice la segunda pregunta. ¿Qué antídoto para el hipermal, ay Dios mío, hipercaldinismo fue introducido por Juan, yo no sé pronunciar esos nombres, están en inglés, Willey y otros alticianos en cuanto a las obras del Espíritu? ¿Por qué fue esto importante? Ajá. No hay nada que decir ahí. ¿Usted sabe quién es ese, Marisol? Alguien. Sí, amada, porque a mí me tocó, creo que leer en esa parte, Wesley, eh, Juan Wesley, él era, o John Wesley, él era el que era cristiano, entonces él creía que el Espíritu Santo de Dios era como un poder, Ujú. pero no que era la tercera persona de la deidad. Después más adelante habían otros creyentes que fueron creyendo que era diferente, que eran otro tipo de manifestaciones y así sucesivamente, lo cual era que, pues lo que algunos comentaban era, no era lo que nosotros conocemos en la Biblia como se expresa en el libro de los Hechos. Entonces dice que pues se formaron diferentes congregaciones, una le llamaban los calvinistas, otros Ajá. venían siendo eh, otros que eran otros seguidores que seguían de acuerdo a lo que, ¿cómo se llama ese otro señor? A lo que ese otro hermano creía. Era como diferentes denominaciones, pero que no era de acuerdo a lo que a lo que dice la palabra de Dios, lo que nosotros leemos en el libro de los Hechos. Y otro que sí que creía que pues el Espíritu Santo se derramaba como se le derramó a la iglesia apostólica. Seca. Así que de todas formas, mi amada, es que muchas veces pues las personas tienen una creencia diferente a lo que dice la palabra de Dios. Unos creen que es un poder, otros creen que es una fuerza, otros creen que es una manifestación de algo,
pero no reconocen que el Espíritu Santo es una persona, es la tercera persona de la deidad. Ok. Vamos con la tercera. Dice, ¿qué tiene de malo el concepto de la santificación instantánea? ¿Cuál es el problema con el típico énfasis pentecostal en el poder del Espíritu Santo? O sea, una santificación instantánea. Nosotros nos enseñamos que la purificación se encuentra paso a paso. Entonces nos enseñamos. Hay una manito levantada, amada. Adelante, que yo no puedo verla. Sí, voy a hablar. Buenas Adelante, tardes, Dios mi me le hermana. bendiga. Dios me le bendiga. Amén, igual. Llegas a nuestra escuela sola, que todo va a pasar. Eh, el problema de la santificación instantánea es que, de ser así, siempre está la pregunta, ¿para qué murió Jesús? Si al instante el ser humano con un toque, con un acto de fe que creo, ya soy transformado. Quisiera Dios que así fuera. Quisiera Dios, ¿cuánto le ahorraríamos al Señor tanta demora, tanta demora? Pero es que la santificación es un proceso diario. Por eso dijo Jesús, bautizaría en agua y fuego. El fuego tiene que purificar y el fuego, hasta cuando está encendido, no se apaga de una vez. Debe que hasta para apagarse tiene su proceso. Más para encender no las llamas. La santificación no puede ser salvo siempre salvo, porque ese es el hecho de yo creer que ya porque creo en Cristo, ya porque acepto a Jesús por la fe, ese es el paso inicial, pero es como el bebé no se puede quedar toda la vida gateando, a esta edad que yo tengo, yo no puedo estar gateando, eso es anomalía, ya a esta edad yo tengo que estar caminando, corriendo, saltando, porque ese es el proceso, es el ciclo. El paso de aceptar a Cristo, de recibirle como Salvador, de entregarnos a Él, es el paso inicial. Pero después hay que desarrollar la relación con Él. Por eso le dijo Jesús a Nicodemo, es que tú tienes que renacer y tienes que renacer en el Espíritu. Es un proceso. Es como los discípulos. Todo ese tiempo con Jesús, si hubiera sido una santificación, solamente con tener a Jesús al lado de ellos hubieran sido santos. Sin embargo, estaba siempre en pleito, en discordia, hasta que entraron después de esos 3 años y medio en el aposento alto, y ahí fue el toque final donde el Espíritu Santo pudo convencerlo a ellos, pero ellos duraron 3 años y medio, y después del Pentecostés, no fue que ellos salieron de ahí salvo siempre salvo, ellos tenían ya la certeza y la seguridad de que conocían a su Dios, su Señor, y que tenían salvación garantizada todo el tiempo que permanecieran con y en Cristo. Pero el creer que ya somos santos nos lleva a no dejarle realmente al Espíritu Santo hacer esa metamorfosis, como cuando vemos el proceso de la oruga que se transforma en mariposa. Es un proceso, la oruga no es que se va y dice, hoy soy mariposa, no, tiene que vivir una preparación hasta que llegue el momento donde se encierra y ya después, hasta para volverse mariposa, tiene que romper esa bolsa donde se encierra. Y ese proceso de romper la bolsa que le hace hacer ese esfuerzo es lo que lo lleva a poder hacer que le corra
por la salita, la energía necesaria para poder volar. Todo es un proceso y todo nos muestra que hasta en la vida cristiana, en el caminar con Dios, es un proceso diario. Por eso dice, tiene que morir a diario. Si yo creo que soy santificada una vez y para siempre, entonces el hecho sería que ya aquí todo debería no estar en el cielo, porque si Exacto. ya el Espíritu Santo logró hacerme santa, ¿qué hacemos todavía aquí en la tierra? O él va a ser santo a un grupito que se van a desaparecer y los otros no. Eso no es Dios. Eso no es lo que la cruz nos enseña y nos señala. Y todos esos reformadores, para la gloria y la gracia de Dios, aportaron y cooperaron mucho para que hoy nosotros pudiéramos tener el Evangelio abierto, pero es también ahí, como dice las Escrituras, que es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día resplandezca. Yo no me puedo quedar a las enseñanzas de Lutero cuando Dios me muestra que va creciendo y me va haciendo más y más entender las profundidades, porque tiene que llegar al momento donde todo el mundo conoce a Dios, todo el mundo va a tener que conocer a Dios. Así que es un proceso. Quisiéramos nosotros que fuera ya creímos y no pecamos, porque el Espíritu Santo en santificación nos lleva a apartarnos del mal para que aborrezcamos el pecado. Este era el aporte que quería hacer. Todo muy bien. Está muy bien, porque la gente creemos que mucha gente cree que es así, que se bautizan y ya están purificados, están en santidad. Que la santidad se gana poco a poco. Y trabaja con eso poco a poco. Bien, vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿cuáles son algunas de las diferentes expresiones empleadas para designar el bautismo y el derramamiento del Espíritu Santo? ¿Qué significa esto para usted? Adelante. ¿Cuáles son algunas de las diferentes expresiones empleadas para designar el bautismo y el derramamiento del Espíritu Santo? Hay algunas expresiones, por ejemplo, recibimos el fuego del bautismo, la lluvia tardía, la lluvia temprana, son expresiones que se usan, pero ¿qué significa para usted el fuego? ¿Qué significa para usted? Adelante con sus aportes.
Ya. ¿Qué significa para mí? Es como se ha dicho muchas veces, o Pentecostés o fracaso. Cada día más vamos entendiendo y comprendiendo que sin el bautismo, sin que el Espíritu Santo tenga nuestras mentes por completo, porque al final nosotros recibimos el poder para ¿qué? Para ser capacitado plenamente en la misión que nos viene encomendada, en lo que queremos trabajar para el Señor. Le pedimos, Señor, capacítanos. Y Él nos da ese poder que viene de lo alto para que cuando las almas entren en contacto con el Evangelio por medio de nosotros, no sea simplemente para escuchar palabras, sino para que esas palabras, como dice las Escrituras, rompa en profundidad patrones errados, penetre a lo más profundo del ser y, y pueda seguir haciendo esa obra maravillosa de conversión y santificación en nuestros corazones. Bien, sabemos que la Biblia enseña un solo bautismo, no dos, por inmersión, y allí recibimos el Espíritu Santo. Y siempre tenemos que saber que al recibir el Espíritu Santo, Él nos guía y permite que nuestra creencia fluya y crezca para un propósito mayor, que es hacer conocer a Cristo a través del servicio que podemos hacer hacia los demás. ¿Alguien desea orar para finalizar? Yo quisiera orar, tengo mucho que no oro con ustedes. Adelante, bendícenos, amor. Oremos. Eterno Dios y Padre, qué maravilla y qué gozo, qué privilegio poder estar ante tu presencia, buscando, Señor, esa plenitud de tu Espíritu. Sabemos que es que Él pueda tener todo el derecho legal espiritual de poseer nuestras mentes, nuestra voluntad, de que Él sea el que haga esa obra completa en cada una de nuestro más profundo ser interior, oh Dios. Necesitamos con urgencia despertar, necesitamos con urgencia caminar contigo y poder tener, oh Dios, ese fruto desarrollado pleno para amar a aquello que nos rodea. Y sobre todo, Señor, tener compasión, empatía y poder preocuparnos por la salvación de los demás. Bendice grandemente allí, que usted le ha dado años a su vida. Muchas gracias por ella, Señor. Y bendice a cada una de las princesas, los príncipes, a todos aquellos que en cualquier lugar están buscándote y no encuentran cómo rendirse o cómo dejarte a ti, ser el dueño y Señor para no caer más en pecado, Señor. Que el Santo Espíritu pueda morar, pueda lograr establecerse y relacionarse con cada uno, Señor, para que esas cadenas sean rotas, libertad, entendamos que no es hoy ya dejé de pecar y no vuelvo más y por eso ven el chasco, el fracaso, sino que es tu poder, que eres tú mismo morando en el ser humano, el que le da capacidad a cada uno para poder resistir la obra del mal. Sométenos, Dios, a ti de tal manera
que podamos ver al mal huir de nosotros porque no queremos más seguir repitiendo estos patrones y ciclos, ya que es un caminar y relacionarme a diario contigo. Bendice, Señor, cada una de las que están ausentes, pero que componen esta hermosa familia y ministerio, a Ángela y a todos aquellos que están con achaque de salud. Gracias, porque son circunstancias, pérdida, salud, lo que sea, pero tu venida es segura como el día no puede ser retenido por la noche. Así que, Padre, gracias, perdónanos y que el fuego de tu espíritu, su presencia, su ser, siga haciendo esa obra redentora por medio del sacrificio y la sangre de Jesús para que podamos ser sellados por él. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Hasta mañana, princesa.